Ya empezó a grabar, entonces nos ubicamos. Primero en lo que corresponde a la teoría antes de volver al punto en el que nos quedamos, que era la solución de la práctica. Eh, Recuerden que al terminar de hacer esa revisión, ya podemos fijar, que supongo que será para el próximo martes, una primera práctica calificada de las prácticas uno, 2 y 3, ¿no? Pero vamos a terminar con este tema que correspondía a distribuciones muestrales, tanto de la media, y he agregado aquí el tema de la varianza, ¿no? En el desarrollo de la inferencia estadística siempre vamos a estar haciendo uso de los estimadores correspondientes, y, y mayoritariamente van a corresponder a la media muestral si se trata de una variable cuantitativa, a la varianza muestral si se trata de una variable cuantitativa, o a la proporción muestral si se trata de una, una variable cualitativa, ¿no? Para el caso de una sola población. Para el caso de dos poblaciones, la diferencia de medias, el cociente de varianzas, la diferencia de proporciones. Entonces, necesitamos siempre relacionar adecuadamente la distribución de probabilidades que corresponda a ese estimador. En lo que corresponde a la media aritmética, a la media muestral, no media aritmética, perdón, media muestral. La media aritmética es una constante, la media muestral es una variable, ¿no? Eso debe quedar claro. Y como variable debe tener una distribución de probabilidades. En relación con la media aritmética, tenemos el teorema central del límite y también lo relacionado con algunas poblaciones específicas, ¿no? Que es lo que se revisó anteriormente. Ahora vamos a ver un poco lo relacionado con la varianza muestral. La varianza muestral, la conclusión en relación con la varianza muestral en cualquiera de sus formas, la varianza muestral cuya definición original, por no decir correcta, es la que se divide entre n, porque recuerden que la varianza muestral es una media aritmética, pero una media aritmética ya no de los valores originales, sino de los desvíos elevados al cuadrado, ¿no? Es decir, cuánto se desvía un valor observado de su valor central, y ese desvío, si queremos considerarlo como una distancia, porque es una distancia, estamos en el caso unidimensional, es una distancia,
la elevamos al cuadrado para garantizar que esa distancia siempre sea positiva, ¿no? Lo cierto que en el numerador tenemos la suma ya no de los valores originales, sino de los desvíos elevados al cuadrado o de las distancias. Y si queremos un solo valor que represente a todos esos desvíos, evidentemente recurrimos a la media aritmética. Y la media aritmética sería la suma de todos esos desvíos entre n. Es lo que define la media aritmética, ¿no? No entre n menos 1. Entre n menos 1 ya es una varianza que, que, que algunos autores le llaman, y más en el tema de muestreo, le llaman cuasi varianza. Pero esta es la expresión de la varianza con la que se trabaja más cuando las muestras son pequeñas. Ya lo vamos a ver. Esta expresión de la varianza tiene una propiedad, aquí sí tiene sentido hablar en estas instancias de la carrera, ¿no? Porque seguramente en el primer curso de estadística, no sé la varianza, eh, cómo la trabajaron, sobre n-1 o sobre n. En el primer curso es complicado explicarle al estudiante por qué sobre n-1, ¿no? Ya, ya en estas instancias de la carrera sí, sobre n-1 es una varianza que, que como va quedando claro, aquí son variables aleatorias, tiene una propiedad que no la tiene la otra forma de referirnos a la varianza, ¿no? Entonces, la distribución muestral de la varianza, fundamentalmente lo que nos debe interesar es que en cualquiera de sus formas, sobre n o sobre n-1, la varianza muestral, que es una variable aleatoria, se distribuye como una gama, como, como una distribución gamma, como un modelo gamma. Los parámetros, por supuesto, se van a diferenciar, tanto para el caso de la varianza muestral sobre n, como de la varianza muestral sobre n-1. Lo cierto que el saber que la varianza muestral tiene una distribución gamma nos ayuda muy poco en los procedimientos inferenciales, ¿no? Es una distribución poco usada. Claro, de repente pueden recordar que la chi cuadrado es una forma de gamma. Lo cierto que para los procedimientos de inferencia, lo que se hace es trabajar con una función de ese cuadrado. Esa función de ese cuadrado, esa función de ese cuadrado va, va a tener más o menos esta forma. Es decir, a partir de esta expresión, lo que se hace es definir una función de esta varianza muestral, simplemente pasando n al primer miembro, ya va multiplicando,
y en ambos miembros dividiéndolo entre sigma cuadrado. ¿Qué es esto? Esto es una función de S cuadrado. N entre sigma cuadrado es una constante. N es el tamaño de la muestra, sigma cuadrado es un parámetro. Entonces es como si estuviéramos definiendo una función de S cuadrado multiplicándolo por una constante, ¿no? Pues al hacer eso, esta nueva función, esta nueva variable, ya se va a distribuir como una chi cuadrado, cosa que es lo que más se usa en los procedimientos de inferencia, ¿no? Entonces, la distribución de la varianza muestral en cualquiera de sus formas, n o n menos 1, es una gama. Claro, la diferencia eh, entre las gamas van a estar en sus parámetros. Por ejemplo, para el primer caso, los parámetros de la gama, que en general son 2, alfa, beta, aquí está en estos términos, n-1 sobre 2, aquí este parámetro también es n-1 sobre 2, el segundo parámetro es 2 sigma cuadrado sobre n, aquí el segundo parámetro es 2 sigma cuadrado sobre n menos 1, ¿no? Profesor, Sí, sí, profesor, creo que el de arriba es la varianza poblacional y el de abajo es la muestral. a ver, esto, Sí, sí es la poblacional, creo, y la varianza poblacional y la de abajo es la muestral. no, a ver, hay que aclarar eso, eso es, eso lo están trayendo del primer curso del primer curso de estadística, a ver, de, sí, de su primer curso de, de estadística. Aquí, la varianza poblacional, a ver, vamos a nuestra pizarra. Hay que aclarar, porque esa es una confusión muy generalizada entre los estudiantes. Claro, propiciada también a veces por, por quienes desarrollan el curso y no hacen las aclaraciones en su momento. Lo poblacional, la varianza poblacional es en poblaciones infinitas, tiene esta notación, sigma cuadrado. La varianza muestral tiene esta notación, S cuadrado de la variable correspondiente. Esto es lo que corresponde a la muestra. Ustedes en estadística, en su primer curso de estadística, solamente trabajaban con una muestra. Ahora estamos en la parte de inferencia
Claro, como era una sola muestra, se calculaba un solo valor. Ahora estamos hablando de muchas muestras que van a depender del tamaño de la población. Si la población es infinita, cuando la denotamos en términos de la variable, la población es infinita. Aquí también vamos a tener infinitas muestras. De esas infinitas muestras yo voy a poder obtener el- un valor de la varianza muestral para cada muestra. Por lo tanto, aquí la varianza muestral es una variable que va a tomar sus valores de cada muestra diferente que me dé la población. Ahora, cuando la población es finita, que no estamos en ese caso, porque el desarrollo de la inferencia se desarrolla sobre poblaciones infinitas, sobre poblaciones finitas hacen el desarrollo en muestreo. Entonces, ahí la diferencia entre la población y la muestra es que la población tiene tamaño n mayúscula y la muestra tiene tamaño n minúscula, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos presentando, y que vale la aclaración que está haciendo su compañero, porque repito, esa es una confusión de origen, no es culpa del estudiante, es culpa de quien no hace la aclaración en su momento, porque recuerden, inclusive cuando vimos los momentos muestrales, ¿no? Esta es muestral, la varianza muestral sobre n, que, como les comentaba, ya en el contexto de la inferencia, sí se les puede señalar a los estudiantes que sobre la varianza muestral sobre n, que en realidad tendría que ser la verdadera varianza, en el sentido de que la varianza es una media aritmética de los desvíos de los valores de la variable respecto a, a un valor central, ¿no? Que es la media. Entonces ya sobre n-1 lo vamos a ver seguramente en la siguiente clase o en la subsiguiente. Son propiedades, son propiedades matemáticas que tienen esas funciones muestrales o estadísticas o estimadores. Entonces, si estuviéramos en una población finita, en el que conocemos el número de elementos, la varianza poblacional estaría dividida entre n mayúscula y la sumatoria iría hasta n mayúscula. Pero lo que estamos definiendo aquí es sobre n minúscula, es una varianza muestral. Ambas definen la varianza. Repito,
La varianza definida como la media aritmética de los desvíos elevados al cuadrado. Si es media aritmética, la media aritmética se divide entre n, no entre n menos 1. Por supuesto, en el contexto de la inferencia, particularmente para muestras pequeñas, muestras menores que 30, se prefiere trabajar con la varianza sobre n menos 1, ¿no? Porque para muestras pequeñas, esa propiedad que, que la vamos a ver más adelante, se resalta más, le da más importancia al, a nuestra estimación. Entonces, ambas son varianzas muestrales. En conclusión, aquí lo que interesa es que nos debe quedar claro que estas son variables aleatorias. La varianza muestral, perdón, la varianza poblacional, todo lo que es poblacional corresponde a los parámetros. Los parámetros son constantes. Los parámetros no son variables. Los parámetros son constantes. Nosotros no podemos hablar de una distribución de probabilidades de un parámetro, del parámetro mu. Mu es una constante. El sigma cuadrado es una constante. Las variables aleatorias son las que están relacionadas con las distribuciones de probabilidad, ¿no? Y una variable aleatoria yo la puedo definir directamente, como seguramente lo han hecho en el curso de probabilidades, o lo puedo definir como una función de variables. La suma de variables es una variable unidimensional. El producto de variables es una variable unidimensional. Entonces, hay variables que son definidas como funciones de variables. Y las estadísticas o estimadores son funciones de variable, por lo tanto son variables, lo que significa que debe tener una distribución de probabilidades. En el caso de la varianza, estas son las llamadas varianzas muestrales, que son estimadores o estadísticas. Esto es una estadística, recuerden que una estadística es una función de la muestra que no contiene parámetros desconocidos, ¿no? Aquí no hay ningún parámetro desconocido, todo está en relación con la muestra. Entonces, en conclusión, la varianza muestral, en cualquiera de sus formas, por ahora en cualquiera de sus formas, ¿qué significa eso? Dividida entre n o dividida entre n menos 1. Seguramente ustedes en su primer curso de estadística
calculaban la varianza. Ahí no se hablaba de la varianza muestral, se hablaba simplemente de la varianza, la media aritmética, la varianza, medida de posición, medida de dispersión. Claro, estaban desarrollando lo que era la estadística descriptiva, ¿no? Los procedimientos para poder organizar un conjunto de datos. Seguramente, ¿recuerdan ustedes? Trabajaron con la varianza definida directamente de esta manera. Y no les hablaron de la varianza definida de esta manera. Aunque en el primer curso, claro, la justificación simplemente se señala que uno tiene una propiedad que la hace mejor para cierto tipo de trabajos, es decir, para hacer trabajos de inferencia. Pero en la estadística descriptiva, pues, es indistinto, ¿no? Es indistinto, porque lo correcto siempre sería trabajar la estadística descriptiva sobre N, ¿no? Pero no se puede evadir esta definición en la estadística descriptiva, porque los software calculan la varianza sobre n-1. Hasta donde yo sé, el Excel, el SPSS, calculan la varianza sobre n-1. Entonces también hay que estar necesariamente en el primer curso de estadística este, mencionando las dos formas en las que se usa o se define la varianza, pero al final, si queremos entender a la varianza como la suma de los desvíos, como un promedio de la suma de los desvíos, como una media aritmética, la división tiene que ser entre n, ¿no? La media aritmética se divide entre n, no entre n-1. Bien, entonces aquí, en resumen, nos debe quedar claro que la varianza muestral en cualquiera de sus formas sobre n o sobre n-1, su distribución de probabilidades, porque son variables aleatorias, su distribución de probabilidades es la de un modelo gamma. ¿Dónde se van a diferenciar los parámetros? En el segundo parámetro, el que es dividido sobre n-1, también en el segundo parámetro está dividido entre n-1. El que es dividido entre n, el segundo parámetro está dividido entre n, ¿no? Todo lo demás son iguales, 2 sigma cuadrado, 2 sigma cuadrado. Pero para los procedimientos que se desarrollan eh, en relación con la inferencia, a la hora que deba hacer uso de este estimador, claro, yo voy a hacer uso de este estimador porque el parámetro que me interesa investigar es la varianza poblacional. Esos son de interés.
en los trabajos de diferencia. Quiero investigar la varianza poblacional, que por supuesto es un parámetro, lo quiero investigar porque no lo conozco, me interesa conocerlo, me interesa saber si esa población es muy dispersa o no. Ya hemos señalado, en el trabajo estadístico debe quedar claro que difícilmente, es decir, en el 99.9 de casos que se investigan, no se conoce la varianza de la población. Solamente cuando se hacen censos, sí se terminan conociendo las varianzas de la población, porque un censo cubre toda la población. Entonces, en los trabajos de inferencia no son conocidos, no vamos a conocer los parámetros de la población. Sabemos cuáles pueden ser los parámetros, ya hemos señalado. Si la variable es cualitativa, el parámetro va a ser la proporción poblacional. Si la variable es cuantitativa, el parámetro, el parámetro puede ser la media poblacional o la varianza poblacional. Sabemos quiénes son los parámetros, sabemos lo que representan, medida de posición, medidas de dispersión, pero nos debe quedar claro que nunca vamos a saber los valores de esos parámetros. Y otra cosa, que el parámetro es un valor constante, no es una variable. Entonces, no tendríamos por qué preocuparnos por saber cuál es el comportamiento probabilístico de un parámetro, ¿no? Bien, entonces la distribución de probabilidades para la varianza muestral, repito, en cualquiera de sus formas, es una gama. Para los procedimientos de inferencia, trabajar con la gama no sería nada fácil. Todas las teorías están desarrolladas en relación con una función de la varianza muestral, que la conseguimos fácilmente a partir de esta definición. Este n pasa multiplicando al primer miembro y ambos miembros lo dividimos entre sigma cuadrado. Esa nueva función de la varianza, porque es como si a esta varianza, a esta variable le hubiera multiplicado por una constante, por n sobre sigma cuadrado. Sigma cuadrado es una constante, n es una constante. Esta nueva variable se distribuye como una chi cuadrado. Entonces ya con una chi cuadrado, en este caso es una chi cuadrado ya lo veremos más adelante, con n menos 1 grados de libertad. Lo mismo para esta forma de la varianza muestral sobre n menos 1, que es lo que está cambiando, por supuesto el n menos 1. Esta es una nueva función en el que se está multiplicando una constante, ¿no? Y esta tendrá también una distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad.
Otro resultado que hay que tener en cuenta es la independencia entre la media muestral y la varianza muestral, cuando son extraídas de una población normal. Solamente para ese caso está garantizada la independencia. Entonces, para probar la independencia se está haciendo considerando una media muestral de tamaño 2 y esta expresión, que sería el numerador de la varianza, también considerando una muestra de tamaño 2, no una muestra de tamaño n, ¿no? Entonces, para la muestra de tamaño 2, la media muestral, tenemos para una muestra de tamaño 2, la media muestral sería x1 más x2 sobre 2, y la sumatoria de los desvíos respecto a su media, elevadas al cuadrado, pues aquí se está desarrollando, está desarrollando esta expresión que corresponde a la media muestral, para el caso de 2. Aquí desarrollando la sumatoria, en realidad aquí es desarrollando la sumatoria y las formas cuadráticas. Primero desarrollamos la sumatoria. Para el caso de n sería más engorroso trabajarlo de esta manera. La idea es la misma para el caso de n o para el caso de n igual 2. Si desarrollamos la sumatoria, primero desarrollamos la sumatoria y luego desarrollamos la forma cuadrática para finalmente eh, tener esta expresión. Para llegar a la conclusión de que la media muestral y esta expresión relacionada con los desvíos elevados al cuadrado son funciones de x1 más x2, evidentemente. Los desvíos elevados al cuadrado también son funciones de x2 menos x1. O es función de x2 menos x1. Para finalmente probar la independencia de x1 más x2 y x2 menos x1, de probar la independencia, que ya es menos complicada, y se estaría probando la independencia que nos interesa, que es la independencia entre la media muestral y la varianza muestral. Bueno, esto está por completarse. Lo que interesa es eh, eh, el enunciado del problema, ¿no? Que se concreta en esta independencia. Bien.
Ahora sí, con esto me parece que y hemos desarrollado suficiente teoría para justificar, justificar el modelo probabilístico de de las estadísticas o los estimadores que nos interesen determinar, ¿no? Fundamentalmente la media muestral, la varianza muestral, la proporción muestral. No sé si tienen alguna pregunta, si ha quedado claro lo de la varianza muestral, la varianza poblacional. Bien, entonces, ahora sí vamos a retomar la práctica en el que hay que agregar algunos ejercicios ya relacionados con, estas, con estos dos últimos resultados. A ver, en la práctica, en la práctica 3. Todo este material es el que me pidieron que lo cuelgue en el tablón, se puso particularmente para ver el último desarrollo, porque todo esto también va quedando en la grabación, ¿no? Claro, verlo en la grabación en el que se le agregan otros argumentos, seguramente a la hora que se está desarrollando ese tema. Entonces, sobre la pregunta 1, lo que debe quedar claro en este tipo de soluciones, miren, Chebyshev, la desigualdad de Chebyshev seguramente la definieron en el curso de probabilidades. Fundamentalmente trabaja con una variable, ¿no? Y la importancia de Chebyshev es que permite calcular probabilidades sin conocer la distribución de probabilidades de la variable. Pero tampoco no es posible calcular la probabilidad de cualquier evento relacionada
con alguna variable en la que solamente se conoce a Chebyshev. Son eventos puntuales y el evento puntual es la distancia o la diferencia entre la variable y su valor esperado. Distancia que puede ser dada por exceso o por defecto, pero que finalmente se expresa en términos de valor absoluto. Entonces, todo lo que se necesita para poder usar la desigualdad de Chebyshev es definir el evento en términos de valor absoluto. Ahora, para usar Chebyshev, cuando ya tenemos una muestra, el uso de Chebyshev sobre una muestra nos va a permitir determinar tamaños de la muestra. Entonces, en el problema que se está planteando, o en los problemas en general, lo que yo debo identificar para poder tener claro el uso de Chebyshev es la información muestral y la información poblacional. Claro, más o menos sería la lógica del contexto de la inferencia, ¿no? Debemos tener alguna información poblacional y alguna información muestral. En esta pregunta, ¿cuántas fichas se deben extraer con reemplazo de una urna que contiene 5 fichas blancas, 15 fichas negras, para que el número medio de fichas extraídas, para que el número medio de fichas extraídas esté entre, por ejemplo, esta información la consideramos como información muestral o como información poblacional? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Aquí yo debo distinguir cuál es la información poblacional y cuál es la información muestral. De acuerdo a cómo se planteó el problema, yo defino mi población en términos de su notación matemática, es decir, su variable. Entonces, por ahí la información que tenemos, 5 fichas blancas, 15 fichas negras.
Eso, por supuesto, corresponde a la población. Número medio de fichas blancas, eso corresponde a la muestra. Entonces, en relación con la población, yo defino mi variable. Al definir la variable aleatoria, ya estoy definiendo mi población en su notación matemática. Y relacionamos pues la variable con la información que por aquí me están hablando del número medio de fichas blancas extraídas. O sea, aquí mi población, el número medio es eh, número medio de fichas blancas extraídas. Entonces, mi variable o población en su notación matemática será número de fichas blancas en una muestra de tamaño 1 o en un solo ensayo, es una variable cualitativa, es una Bernoulli con ese parámetro. Eso corresponde a mi población. Esa es información de la población que yo identifico en el enunciado del problema, que debo identificar, debo saber identificar. La esperanza de la variable también, de acuerdo a Chebyshev, debemos conocerla, la esperanza y la varianza. Y eso va a depender de el comportamiento probabilístico que le esté asociando a la variable del problema. Entonces, para el caso Bernoulli, el parámetro P es número de éxitos es el éxito, y aquí me están hablando de el número medio de fichas blancas extraídas. Entonces, mi éxito va a ser el número de fichas blancas sobre el total de fichas, ¿no? Que sería 5/20.
eso es poblacional. La varianza de la población de la variable X también la podemos obtener. Si bien es cierto, acá podemos trabajar con X raya, con la media muestral, pero cuando se trata de una variable cualitativa, como es el caso, es X raya es la proporción poblacional, es el P sombrero. Entonces, ahí ha ido señalando esta información que debemos identificar en el enunciado, ¿no? Por tratarse de una variable cualitativa, el valor medio muestral del que están hablando es la proporción muestral. Y me están diciendo que el número medio de fichas blancas extraídas esté entre. Entonces, ese también es un dato que debemos reconocerlo como dato muestral. Por eso el P sombrero, la proporción muestral, la escribimos de esta manera. La probabilidad de que esté entre esos valores por lo menos 0.95, no menos de, entonces lo expresamos con esa desigualdad mayor. Entonces, de esta información que corresponde a la muestra que estamos identificando en el problema, tenemos que ir adecuándolo a la definición de Chebyshev, ¿no? El Chebyshev definido para una variable está en términos de el valor absoluto entre la variable y su esperanza matemática. Para el caso de una muestra, ya está en términos del error, la diferencia entre el estimador y su parámetro. Entonces, para darle esa forma, de alguna manera tenemos que introducir el error en esta expresión.
tenemos que a la proporción muestral lo restamos de su proporción poblacional. Y eso hacemos para todos los miembros. La proporción poblacional ya la tenemos acá, que es el valor de P, un cuarto, punto 25, ¿no? A punto 23 le resto punto 25, a P sombrero le resto P, y a punto 27 le resto punto 25. Lo demás igual, mayor o igual que 0.95, ¿no? Entonces, lo que es clave acá es entender cuál es la información muestral. Y entender que Chebyshev pues tiene una definición en términos de valores absolutos, ¿no? Entonces aquí, en términos de valores absolutos, podemos definir esto de esta manera. Entonces, teniendo definido ya el problema de esta manera, si hacemos uso de Chebyshev, en que hemos presentado dos formas, esta correspondería a esta forma de Chebyshev, ¿no? A partir de esta forma de Chebyshev, bueno, si solamente yo estoy comparando aquí, yo estoy igualando este término con este término. Lo, lo que se ha visto en, el, en la ley de los grandes números, ¿no? Pero aquí entonces lo que estoy haciendo yo es deducir esa fórmula de n. La desviación estándar de la proporción muestral. Sabemos que es la desviación estándar poblacional sobre raíz de n. Tenemos la desviación estándar poblacional. Si la tenemos, es la raíz de esto.
Ahora, en el segundo miembro también lo igualamos a 0,95. En la ecuación uno, mi incógnita es K. Bueno, en realidad habrían dos, ¿no? K y N. Entonces, despejando de estos términos, se obtiene el resultado que vimos en la clase pasada, ¿no? Claro, no lo vimos desarrollado de esta manera, de frente, de frente se usó, porque puede ser también, de frente se usó la fórmula de n, ¿no? Pero lo que sí debemos tener bien identificado es esta expresión. Esta expresión y la forma que correspondiente de Chebyshev. Entonces ahí está el valor de n, que es el que se obtuvo en en la reunión anterior. No sé si tienen alguna pregunta acá. Bien. Aquí también nos piden que usemos el teorema central del límite. Entonces, usando el teorema del límite central,
Entonces, a ver, ¿en qué punto tendríamos que ir definiendo el teorema central del límite? Acá mi variable es P sombrero. Por ahí es donde tendríamos que aproximar una normal. A ver, en relación con P sombrero, tendríamos que aproximar esto a la normal.
aproximadamente como una normal. El parámetro mu de la normal tendrá que ser claro, de acuerdo al teorema central del límite, el valor esperado de P va a ser P. El valor esperado de P sombrero, perdón, va a ser P. Ese dato ya lo teníamos. La esperanza de P, ese es un cuarto. Un cuarto y la varianza poblacional sobre N, ¿no? Y eso sería aquí un cociente, la varianza poblacional sobre N. 3 sobre 16 por N, ¿no? 16 N. La esperanza de P sombrero es P por el teorema central del límite. La esperanza o la varianza de P sombrero por el teorema central del límite es la varianza de P sombrero
entre n. Entre n y el resultado va a ser 3 sobre 16 n por n. Entonces, de, este, de esta información que tenemos, podríamos repetir todo esto hasta darle una forma en términos de valor absoluto. Claro, a ver, ¿para qué anteriormente? Porque así está definido Chebyshev. Ahora lo que tendríamos que completar, a ver, lo, lo que me estarían pidiendo es esto. A ver, se pide, nos piden esto y tendríamos que estandarizar. Nos piden esto, copiar, pero la estandarización nos va a llevar, claro, a restar, le restamos la media, le restamos la media, que es la proporción
Entonces aquí, estandarizando, estandarizando. Vamos a tener esto. Ahora nos faltaría dividir entre la desviación estándar de pez sombrero. Pero la desviación estándar de pez sombrero es la raíz de la varianza de pez sombrero. A ver, la varianza de pez sombrero va a ser la varianza poblacional sobre n. La raíz de esto, entonces aquí para completar esa estandarización, tendríamos que
A ver, entonces aquí a este valor negativo lo vamos a dividir entre la desviación estándar, que decíamos, la desviación estándar de P sombrero es la desviación estándar poblacional entre N. Nosotros ya teníamos eso acá. A ver, aquí sería raíz de 3 sobre 4 de raíz de todo esto, ¿no? Sobre 4 raíz de N. Aquí también una fracción.
Acá 0,02 positivo sobre, aquí es un cociente, raíz de 3, 4, raíz de n. Y esto mayor 0,95. Ya tenemos aquí una normal estandarizada con sus valores estándares. Este tipo de probabilidades no la podemos encontrar en las tablas. Entonces, por la propiedad del complemento, no, a ver, mi evento, a ver, este es mi evento. No, aquí no hay por qué usar la propiedad del complemento, ¿no?
porque acá no vamos a calcular una probabilidad, la probabilidad está dada. Aquí nuestro problema es n, el problema es n, el tamaño de... A ver, en todo caso esto sería p esta estandarización de z mayor que 0,95. Estos son los valores estándares. Entonces, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Mm? Ya. Entonces, claro, ya estaría, pues aquí simplemente, bueno, aquí vamos a tener siempre una expresión en términos de n en ambos casos. Claro, aquí yo tengo un p, tengo un z negativo, tengo el z positivo. Quiero determinar esa probabilidad.
sabiendo que estamos ante una normal 0,1. A ver, vayan resolviendo eso. A ver, vamos a, vamos a hacer un descanso, pero antes vamos a tomar asistencia, ¿ya? A ver, perdón. Hola, ¿están ahí? Hola. Sí, sí, profesor. Ya. Vamos a tomar asistencia y mientras revisamos esos cálculos, a ver, aquí. Quiero guardar esto. Quiero cerrar esto un rato. Vamos a apagar un rato la grabación para irnos a tener la grabación.